gobierno de la tarde, son las 6:05. Vamos con el señor Manuel Conde para estrenarlo en su regreso. Bueno, aquí estamos de nuevo. Gracias, Yulisa, gracias a mis compañeros y al pueblo dominicano. En el día de hoy quiero abordar el tema del inicio del año escolar. Yo sé que ya se ha abordado, que ha habido comentarios sobre esto, pero lo cierto es que no pierde el interés este tema, sobre todo por el reto que significa en medio de la pandemia. No es fácil a lo que se enfrentan las autoridades. No es fácil porque se requieren de una serie de herramientas, de tecnologías, incluso de posibilidades de conectividad para cumplir lo que tanto anunció el presidente Luis Abinader, como lo que ha prometido y reiterado en múltiples ocasiones. Lógico, en otras ocasiones ya atenuada la promesa, pero bueno, ha prometido el ministro de Educación. Son miles, casi millones de dispositivos electrónicos que se requieren y no siempre están disponibles en el mercado local y muchas veces se retrasa su adquisición en el mercado internacional. Ya no faltan meses, no faltan años, lo que faltan son par de días para el inicio de noviembre, que es cuando se ha pautado el inicio del año escolar. Y no sé en qué punto esté. Han hecho anuncios, han dicho que se han adquirido ciertas tecnologías, pero a este punto, particularmente a mí no me consta que se esté en condiciones del inicio del año escolar utilizando las tecnologías necesarias para que los niños puedan acceder a la educación en todos los puntos del país. A mí no me consta que en la República Dominicana, y eso lo he dicho desde un inicio, se tengan las condiciones de conectividad en todo el territorio, en toda la geografía nacional, para que se acceda en condiciones eficientes al Internet y que desde allí se pueda impartir la enseñanza a ciertos segmentos que viven en zonas muy apartadas. Pero peor aún, ciertamente a mí no me consta, pero no me consta, y por eso digo peor aún, porque las autoridades en este punto no han sido transparentes y no han dicho efectivamente qué se tiene y qué no se tiene. No han dicho si se podrá o no se podrá iniciar el año escolar. Y creo que si bien no se puede jugar con la seguridad de un país, no se puede jugar con la salud de un país, no se puede jugar con la educación de un pueblo. Y no es que el gobierno esté obligado a lo imposible, pero si no puede cumplir en los términos que ha prometido, por lo menos le debe transparencia al pueblo, porque luego vienen las críticas y el escudo, la justificación que tienen, bueno, que no tuve la posibilidad de adquirir tantos dispositivos porque no estaban disponibles en el mercado. Bueno, que yo ahora descubrí que no hay una capacidad de internet instalada en el país suficiente para cumplir con esa promesa. Yo creo que el momento es ahora de decir la realidad de lo que se tiene para ver si es posible iniciar o no el año escolar en los términos que se ha prometido. Yo creo que el pueblo dominicano merece eso. Pero también merecemos que nos digan cuál es el estatus de la formación y la educación que se ha prometido que se dará a los profesores, o que se está dando. Ese fue el primer tramo que se anunció, que primero se le iba a dotar de dispositivos electrónicos, de computadoras, tabletas, a los profesores, que se iba a iniciar una jornada de formación, porque un porciento muy elevado de estos profesores son inmigrantes digitales, no son nativos. Muchos de ellos quizá tienen nociones generales muy básicas, manejo de Word, quizá Excel, quizá manejan el correo, el WhatsApp, las herramientas básicas de un celular o de una tableta, mas no quizá dominan la técnica para poder transmitir conocimientos por las vías digitales, que no solamente implica la técnica, sino todo un mundo de una nueva pedagogía. Mantener a un grupo de estudiantes atentos, mantener la dinámica de enseñanza-aprendizaje en las plataformas, crear contenido, no es una cuestión fácil. Entonces, no es pararse frente a una pizarra como fueron o para lo que fueron formados. No es eso lo que van a hacer. Es tratar de transmitir el entusiasmo y la motivación a esos estudiantes que están en sus casas, muchas veces aburridos, quizá inquietos por moverse y salir.
no es fácil mantener ese entusiasmo y mantener esa dinámica de educación. Y también están obligados a generar contenidos digitales para que esos estudiantes tengan y puedan ejecutar un plan de educación. A este punto no sabemos si el Estado ha adquirido algunos sistemas informáticos como lo han hecho los colegios privados, que han adquirido múltiples, los que laboran en ciertas esferas sociales que tienen una mayor capacidad para adquirir tecnología. Han adquirido plataformas que traen en sí ya los contenidos generales, herramientas. Esos profesores recibieron formación, pero en este punto, ya a tan solo una semana del inicio formal del año escolar, yo no sé si efectivamente el Estado ha adquirido lo necesario para iniciar ese año escolar. Yo no sé a este punto si ha formado adecuadamente a esos profesores para que puedan cumplir con la promesa que ha hecho el Estado y con lo que está esperando el pueblo dominicano. Pero también esto hemos dicho que es un reto para la familia, es un reto para los padres, para nosotros los padres que tenemos que ir a trabajar y que vamos a dejar los hijos en la casa, quizá en condiciones de supervisión escasa, para que desarrollen su formación desde el hogar. Entonces, esto es un reto que pone a prueba también los compromisos y las obligaciones familiares. En muchos casos va a obligar a reconformar la dinámica familiar. Quizá uno de los padres tenga que quedarse y el otro, o turnarse durante la semana, y no necesariamente todos tienen la facilidad en sus espacios laborales para trabajar a distancia o para quedarse en casa uno que otro día en la semana. Pero en muchos hogares sé que la pregunta que tienen es: ¿con quién dejaré mis hijos? Porque tengo que ir a trabajar y ya no irán a la escuela como usualmente iban. Entonces, es un reto para la familia. Es un reto para los profesores, como decía. Muchos de esos profesores quizá, como decía, tenían un manejo precario de la computadora, los sistemas informáticos. Ahora tienen que hacerse a la nueva manera de educar. Tienen que reeducarse para poder educar adecuadamente a sus alumnos. Y yo no sé si el Estado ha cumplido con la formación primero de esos maestros, que ya la próxima semana se van a enfrentar a ese reto de la educación virtual. Pero también está el tema de los alumnos. Los alumnos que, como la mayoría, o sea, por sus edades, por la etapa que están viviendo, y en una etapa de su desarrollo, quizás que le ha tocado vivir en condiciones muy especiales, condiciones excepcionales, prácticamente de total aislamiento, van a tener que acomodarse a una forma de educación para la que no estaban preparados. Esto vino de repente y de sopetón. Y ahora tienen este reto también estos estudiantes, que los de la educación pública, que acomodarse a esto. Van a tener que acomodarse. Muchos de ellos quizá habían tenido cerca una tableta o una computadora, porque tenemos que ver la realidad. Otros la habían visto quizá en la televisión, en algún programa de televisión, pero ahora van a tener que enfrentarse a estos dispositivos. Van a tener que enfrentarse al frío contacto con la tecnología en vez del cálido contacto con los maestros y con sus compañeros. Estos niños también, además de una educación, requieren socialización. Necesitan compartir, necesitan tener una dinámica de esparcimiento que también cumplen en gran medida cuando asisten a las escuelas. Por eso para ellos ya es un reto el estar hoy recluidos en sus hogares, pero un reto mayor el tener que día a día, tener que sujetarse a estar frente a una cámara, a una pantalla, para desde allí, con 4 horas, que es lo que se ha dicho, diarias, estar sentado frente a un computador, escuchando a un profesor distante y a sus alumnos viéndolo por una ventanita, la cuadrícula que se forma en su pantalla. Entonces, esta es la situación a la que el país completo se va a enfrentar, lo que ya no ha iniciado, porque el sector privado ha iniciado ya desde septiembre, pero la otra gran parte, la mayoría del pueblo dominicano que tiene acceso a la educación pública, eso es a lo que se enfrenta en la próxima semana. Y por eso entiendo que debe llamarse a la reflexión a todos los sectores y al mismo gobierno, a las autoridades. Ya el presidente
más o menos entiendo que ha reflexionado estos puntos que hemos destacado de la difícil situación a la que nos estamos enfrentando y a la que se enfrentará el pueblo dominicano la próxima semana, y el riesgo que hay de un fracaso al iniciar o el intentar iniciar en condiciones precarias el año escolar en la próxima semana. Y por eso digo, las palabras que inició, que más o menos comentó el presidente de la República, de que quizá se tenga que valorar la posibilidad de iniciar la educación presencial, creo que podría responder a la imposibilidad de iniciar de forma exitosa el año escolar utilizando las herramientas tecnológicas. Y esto, vamos a decir, que en cierta medida podríamos decir que puede aprovecharse si se es transparente, reconociendo que no se tiene la capacidad, primero, de transmitir o de iniciar, transmitiendo la educación por esas vías digitales, porque no se tienen las herramientas y los medios suficientes, no se han preparado de manera adecuada por múltiples razones que pudieran ser justificadas o no. Que no sea esa la justificación, sino que además de esto, se entienda que es importante que se inicie, aun sea con medidas, vamos a decir, medidas de precaución adecuadas, la educación también presencial, porque al fin de cuentas la pandemia no va a terminar mañana, la pandemia no va a terminar en el 2021, la pandemia posiblemente ni siquiera termina en el año 2022 y tenemos que acostumbrarnos a ella. Y si desde ya se vislumbra que no será quizá posible tener un año escolar exitoso, porque no se tenga de alguna manera la tecnología, los medios, la posibilidad de alcanzar la alta meta que se ha impuesto el mismo gobierno, creo que comenzar temprano, como ya en cierta forma lo ha dejado entrever el presidente de la República y otras autoridades, que se planifique, que se piense con los pies sobre la tierra y que se diga, vamos a aprovechar esta pandemia para utilizar la tecnología que estamos adquiriendo e irla incluyendo en el plan de educación, pero a eso también acompañarlo de un plan de reinserción, no solo para el sector público, sino para el sector privado, para los colegios. Es momento ya de pensarse el reinicio de la docencia presencial. Es necesario que las autoridades se planteen y estén claras en que la situación de la pandemia no termina hoy y que por vía de consecuencia necesitamos que las clases en las escuelas se retomen.